Temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana. Muy buenos días. Las revistas, todos los que hemos colaborado en algunas, sabemos lo difícil que es mantener una publicación. Y por eso vamos a dedicar el programa a hablar del diario del Imperio. Doctora Aurora Gómez Galvarriato, directora del Archivo General de la Nación. Pues sí, realmente es desde el siglo XVIII que en México tenemos periódicos oficiales, y quisiera destacar que en ese entonces pues no era como lo que hoy conocemos el diario oficial, en el que únicamente se publican leyes y decretos o noticias estrictamente oficiales, sino que realmente era un medio de comunicación para difundir noticias, para lo que pasaba incluso, en el mundo. Exacto, internacionales, nacionales, publicidad, incluso había secciones sobre las diversiones públicas y estaban anunciadas las obras de teatro. Sí, avisos comerciales incluso. Exactamente. Entonces, eso hace que estos periódicos sean mucho más interesantes para quien los vea, ¿no? Y sí, con mucho más información. Que ahora que es muy escueta la información oficial, ¿no? Exacto. Aunque claro que también están las leyes, los decretos, que es algo muy importante para el historiador y para hacer la historia. Y para la ciudadanía que debería de leerlo, cosa que normalmente no hacemos como debiéramos. Vamos, lo hacemos ya como historiadores, pero como ciudadanía no se lee lo suficiente. Claro, y bueno, nos habla también su desarrollo ya desde el siglo XVIII en México, de cómo empieza a difundirse la prensa escrita, la palabra escrita. Todavía eran muy pocos los habitantes, un porcentaje muy poco que sabía leer y escribir, pero es un porcentaje que va creciendo. Y pues, no sé, tal vez el público tiene en la mente estos anuncios que se hacían a través de dictos o que se pegaban en postes, en las esquinas. Pues realmente estos diarios van sustituyendo ese uso. Esas hojas volantes. Exactamente. Y van generando pues también, son parte, digamos, del propio proceso de modernización, ¿no? Que llega hasta hoy día y que, bueno, se ha transformado también, ya prácticamente no es en papel, sino por internet, ¿no? Que se consulta el diario oficial actualmente, pero bueno, es un proceso que viene en México desde 1722. Originalmente era mensualmente que se publicaban estos volúmenes. El Archivo General de la Nación es el lugar donde tenemos una mayor colección de los mismos, porque es el repositorio oficial, de hecho, por ley, claro, del diario oficial. También tenemos, a lo largo del siglo XIX aparecen y desaparecen, pero tenemos muchas publicaciones oficiales de los distintos estados o departamentos que también son de gran interés. Así es, y bueno, hay que recordar que así como pues ciertamente las personas que sabían leer y escribir eran pocas, y por eso había la costumbre de pegar las hojas volantes en las esquinas, porque había un lector, digamos, que leía para la comunidad lo que ahí se decía. Había muchas limitantes tecnológicas, la falta de papel, aquí no se podía producir, y la censura de la Inquisición, y entonces por eso pues había también información más de tipo burocrático y religioso que de otro tipo. Pero bueno, con la Constitución de Cádiz hay que recordar que se estableció la libertad de prensa y brevemente, porque después el virrey Venegas la deroga la libertad de prensa, pues hubo un gran auge de periódicos ya de ideas independentistas, El Pensador Mexicano, El Juguetillo de Bustamante,
en fin, y después los propios periódicos insurgentes ya de lucha como El Despertador Americano, El Lustrador Americano, etcétera, El Correo del Sur, en fin. Y ya en la consumación de la independencia, pues va a seguir esta tradición. Se hará primero el diario de sesiones de la Junta Soberana Provisional del Imperio, después de la Junta Nacional Instituyente y finalmente la Gaceta Imperial de México. Y los gobiernos republicanos irán a darle diferentes nombres a este órgano oficial, pero con breves intervalos, pues siempre existirá alguno. La Gaceta del Gobierno Supremo de México, por ejemplo, en 1823, había pues esta miscelánea que comentábamos. En la parte del folletín inclusive traía novelas, para que ustedes se hagan una idea. Y después, en la época, la gran década nacional en que coexisten dos gobiernos, pues estará por una parte el gobierno republicano, que va a tener sus publicaciones, el Diario del Gobierno de la República y las revistas históricas de José María Iglesias, y por otra parte, pues el ejército francés va a instaurar el periódico oficial del Imperio Mexicano, y ya cuando Maximiliano, pues será el Diario del Imperio. Después, en la etapa porfirista, se volverá a retomar un órgano oficial del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, y será hasta 1987 que se dé la ley del diario oficial, que es la forma actual y que ya no ha cambiado hasta de 1987 a la fecha. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar un poco de música de aquella época, y vamos a escuchar la polca La Azucena de Tomás León. Hay que recordar que Tomás León era este organista de la Profesa, que fue un gran pianista, miembro del jurado, por ejemplo, para seleccionar cuál iba a ser el himno nacional, fundador de la Sociedad Filarmónica de México, que surge justo en pleno imperio, en 1866, y que siempre pues fue una persona de ideas conservadoras, y fue el músico, el compositor mexicano más escuchado por Maximiliano. Así es que escuchemos la polca La Azucena, porque en el diario del Imperio también se van a referir los bailes, con todo y los detalles de las vestimentas y demás. Bueno, nos han llegado una serie de
preguntas, de comentarios, de felicitaciones. Aprovecho para decirles que en Facebook nos puede seguir en Temas de Nuestra Historia UNAM y en Twitter en @temashistoria. Ya me lo voy a aprender, está muy fácil. Bueno, entre las preguntas y felicitaciones nos dice, me pregunta don Carlos Alberto Varela que cuál es mi opinión sobre la localización actual de la AGN. Bueno, ustedes ya la conocen, yo siempre estuve en contra de que estuviera en el Palacio de Lecumberri, no por una idea mía, sino por un análisis técnico de que no era, ni el edificio era el adecuado, ¿no? Y justamente la doctora Aurora Gómez Galvarriato ha estado luchando por que se haga el nuevo edificio. El nuevo edificio se va a hacer en el mismo lugar, pero parece que todavía no les han dado suficiente presupuesto, ¿verdad? Todavía no se acaba. Pues este año que está concluyendo, iniciamos la obra con el edificio de procesos técnicos y es también el centro de datos, el repositorio digital. Y de él, pues para quien pase por Eduardo Molina ya verá que está una estructura muy grande, ya edificada. Y de acuerdo al presupuesto que está, el anteproyecto de presupuesto, habría suficientes recursos para concluir ese edificio, aunque nosotros seguimos buscando que haya también recursos para iniciar el de acervos, que efectivamente permitiría pues colocar a los documentos en condiciones ambientales adecuadas que no tienen en el edificio del ex Palacio de Lecumberri, claro, del Palacio de Lecumberri, en la ex penitenciaria. penitenciaria. Sí, ese es el problema. Cuando nosotros tuvimos esa responsabilidad, el tema que se nos dijo es que desde luego se puede construir cualquier cosa en cualquier parte, inclusive en el fondo del mar. Bueno, pues se va uno de París a Londres, pero el tema es el costo de manutención para los edificios en esta Ciudad de México, son más caros desde luego, y que puedan tener el mantenimiento, luego que los presupuestos de mantenimiento sean, y bueno, pues esperamos que sí haya conciencia en que tenemos el archivo más importante del continente americano y que necesite el presupuesto necesario para poderlo preservar y que esté al acceso de todas las generaciones de mexicanos. Don Agustín Mondragón nos hace un comentario sobre que si yo estoy de acuerdo en que la historia empiece a partir de la conquista española. Bueno, no, desde luego que no, don Agustín, inclusive hemos promovido todo un movimiento, primero con las legislaturas estatales, luego en el Senado, para que se restablezca la enseñanza de la historia en primero de secundaria, que es cuando se daba las culturas primigenias de estas tierras, o sea, la civilización maya, la cultura náhuatl. Nada de esto ven nuestros jóvenes hoy, porque solamente hay una materia en segundo de secundaria, un subtema, ni siquiera es materia, un subtema que se debe dar en 40 minutos, de los cuales, que se llama Civilizaciones Mesoamericanas y Orden Colonial. Esto quiere decir que se dará 20 minutos para ver todo lo que es las culturas desde la olmeca hasta la maya. Entonces, desde luego que no estoy de acuerdo. Espero que ahora vamos a volver a la carga, ¿verdad?, con el nuevo secretario de Educación Pública para que se restablezca historia en primero de secundaria y en general todas las materias ética, lógica, todas las materias de filosóficas, humanísticas, las ciencias sociales se han reducido en los programas de estudio y los resultados han sido pésimos. Tenemos que nuestros jóvenes están reprobando historia tanto como matemáticas y la historia es la que les da el anclaje
en la comunidad a la que pertenecen, en la época que les ha tocado vivir. O sea, es un conocimiento, aquí coincidimos yo creo con las dos historiadoras, no solamente útil, sino necesario, indispensable para nuestros jóvenes. Así es, y yo creo que si lo que se quiere es formar ciudadanos que realmente contribuyan a este país, pues es imposible pensar hacerlo sin unas buenas clases de historia. Claro, y bueno, también don Agustín Mondragón, que nos habló de la colonia Cuauhtémoc, dice que sí es verdad que Juárez no le dio importancia a los indios Zacapoaxtlas, o que sí es nada más para desprestigiarlo. Bueno, sí ha habido toda una corriente muy crítica diciendo que no atendió a las comunidades indígenas, y a mí me parece que es parte de la campaña política, digamos, porque hay que recordar que cuando Juárez fue a dar a la cárcel, lo hizo porque defendió a los indios de la población de Los Sicha del pago de obvenciones parroquiales. Y después, como presidente, decretó la pena de muerte para los que traficaban indios mayas a Cuba, por decirles un ejemplo. Entonces, en fin, pero ahorita como que no es el tema, entonces nos vamos a ir rápido. Les agradecemos mucho a doña María del Rocío Flores, también de Cuauhtémoc, su felicitación, y don Rafael Gamboa también, muchísimas gracias, a Arturo Hernández de la Benito Juárez y a Blanca Alvarado de la Miguel Hidalgo. Y bueno, pues entremos en materia de lo que tiene este libro tan interesante que se acaba de publicar, que nos da cuenta pues de el periódico oficial del Imperio Mexicano, cómo cambia su nombre, este es el que le habían dado primero y ya luego es el Diario del Imperio, y cómo nos da detalles muy interesantes, por ejemplo, sobre el escudo, sobre las condecoraciones, sobre el protocolo, toda esta parafernalia que era importante para vestir, siempre es importante para vestir al poder, por eso siempre hay este tipo de ceremonias, desde las religiosas o las del Estado, y también para legitimarse y conformar a la aristocracia. Sí, pues en este volumen encontraremos en primer lugar una breve historia del Diario Oficial de la Federación y sus antecedentes. Quiero decir que esta institución, el Diario Oficial de la Federación, es quien aportó los recursos tanto para la digitalización como para la realización de esta obra. Y bueno, ellos tienen el propósito, junto con nosotros hemos venido colaborando para poder tener de manera digital todos los antecedentes del Diario Oficial desde 1722 hasta 1917, porque a partir de entonces ya están digitalizándolo o ya está digitalizado. Entonces este es uno de muchos partes, digamos, de este proyecto que eventualmente terminará en que tengamos todo el Diario Oficial, sus antecedentes digitalizados. Y bueno, la doctora Luz María Hernández Sáenz, ella es profesora en Canadá, en la Universidad de Ontario, y ella realiza en primer lugar es quien hizo el índice, es quien nos hizo la propuesta de llevar a cabo este volumen, porque bueno, una cosa es tener la digitalización, pero otra es tener el índice y toda la investigación para poder realmente difundirlo. Y ella hace un ensayo muy, muy interesante que precisamente se llama Espejismo y Realidad del Diario del Imperio. Y pues nos habla de cómo realmente Maximiliano y en general el imperio de Maximiliano es una especie de espejismo en el que hay, pues tienen una idea de lo que quisieran y de lo que podría ser México que apenas y logra
plasmarse. Él mismo, dentro de sus viajes junto con Carlota a México, como ella describe, pues lo que podían ver de México era más un espejismo que una realidad, porque en realidad, como suele pasar con muchos, con los presidentes, con los gobernantes, cada que pasean pues les pintan por delante todo lo que van viendo. Sí, llegan a un escenario ahí que es ficticio. Exactamente, pero también ella dice cómo es importante dejar de ver este periodo como un paréntesis que no tiene que ver en la trayectoria del liberalismo mexicano, digamos, en la narrativa de la historia, y hacerlo formar parte de él, y cómo realmente muchos de las tareas que más adelante se llevarían a cabo pues en el Porfiriato e incluso en el periodo posrevolucionario, por ejemplo, de educación pública, de salud pública, de infraestructura, los ferrocarriles, de desarrollo del sistema bancario, nacen durante el periodo de Maximiliano. Es el primero que lleva a cabo un gran impulso de todos estos procesos, digamos, de desarrollo, y esto se refleja o lo podemos leer en el Diario del Imperio. Claro, ahora también aquí hay que hacer todo un reconocimiento a los esfuerzos de los gobiernos previos, porque hay muchas cosas que surgieron desde antes, sobre todo la gran reforma educativa y cultural de Valentín Gómez Farías. Va a crear, entre otras muchas instituciones, las escuelas nacionales de jurisprudencia, de medicina, etcétera, y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, claro, que va a ser un elemento fundamental para la comisión científica creada por Napoleón y que va a dar realmente más frutos que la comisión científica creada por Maximiliano. Y va a dar más frutos por esta colaboración que se da entre los científicos mexicanos y los científicos franceses. Hay instituciones que habían surgido, pues como esta, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, desde 1833, y que colaboran con las comisiones científicas del Imperio y de Napoleón III. Y otras, en efecto, instituciones que surgen en el Imperio. Es muy interesante, tuve la fortuna, porque es un lugar precioso, de ir a dar una conferencia en la Comisión Nacional de Medicina, en la Academia Nacional de Medicina, que está en el Centro Médico, y esta academia se inició con el Imperio. Y sus primeros directores eran médicos franceses y subsiste hasta la fecha. Y vamos a ver que ahí surge la Gaceta Médica, que se sigue publicando hasta la fecha. Entonces hay rupturas y claro, hay más continuidades, esto es lo importante, que rupturas. Así es. Y yo creo que, la doctora Luz María Hernández Sáenz, su tema de estudio es precisamente la historia de la medicina y de la salud pública. Entonces es precisamente por estas, la aparición de estas academias y esa Gaceta de Medicina que ella se empezó a interesar en el Segundo Imperio y empezó a revisar el Diario del Imperio y que fue naciendo este proyecto. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado del primer número del Diario del Imperio. El Diario del Imperio publicó su primer número el domingo 1 de enero de 1865. Sus primeras líneas se dedicaron al derecho imperial por el cual se establecía el diario. Escuchemos. Artículo 1. El periódico oficial del Imperio Mexicano tendrá en lo sucesivo el título de Diario del Imperio y se publicará por ahora todos los días de la semana, excepto los lunes. Artículo 2. Se insertarán en él todas las leyes, decretos, órdenes y circulares
y con su inserción serán obligatorios en el imperio sin necesidad de otra promulgación. Artículo 3. Los tribunales y jueces de la capital y de su distrito enviarán al periódico oficial los avisos judiciales y, publicados en él, producirán sus efectos legales. Artículo 4. Ningún periódico podrá publicar documento alguno oficial que antes no haya aparecido en el Diario del Imperio. El primer decreto publicado fue el referente a las condecoraciones. A fin de evitar los abusos que pudieran cometerse en el uso de las condecoraciones civiles o militares, ya sea portándose las prohibidas por la ley o sin título las permitidas, hemos tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo 1. Las personas que se consideren con derecho a portar una condecoración deberán justificarlo presentando su diploma en la Cancillería del Ministerio de Negocios Extranjeros. Artículo 5. Se publicará en el periódico oficial el nombre de las personas condecoradas, debiéndose tener por ilegítimas las condecoraciones que no consten en el registro y a los que las porten incursos en las penas de la ley. El segundo decreto publicado en el Diario del Imperio establecía la creación de la Orden del Águila Mexicana. Deseando consagrar por la creación de una nueva condecoración el recuerdo de la reconstitución de nuestra patria, dar una prueba de nuestra amistad fraternal a los soberanos que nos secundan y nos animan en el cumplimiento de nuestra misión, y recompensar el mérito de toda especie. Artículo 1. Esta orden tiene por jefe soberano y por gran maestre al emperador reinante de México o a la regencia gobernando en su nombre. Artículo 2. La condecoración representa el águila mexicana con las alas desplegadas, descansando sobre un nopal y desgarrando la serpiente de la discordia intestina. Tiene arriba de su cabeza la corona imperial y cruzada sobre su pecho el cetro y la espada representando la equidad y la justicia. Artículo 3. Esta condecoración comprende 6 clases que son: primera, caballeros; segunda, oficiales; tercera, comendadores; cuarta, grandes oficiales; quinta, grandes cruces; y sexta, grandes cruces con collar. Ese mismo día, el Imperio de Maximiliano nombró al mariscal Juan Almonte como canciller de la Orden del Águila Real. Más adelante, el Diario del Imperio informó sobre los estados que reconocieron al imperio. El Monitor de París ha publicado la lista de las potencias que han reconocido al nuevo imperio, siendo de notar que varios de los gobiernos que han dado este paso jamás habían reconocido a la República Mexicana. En este número contamos la Rusia, la Suecia, la Baviera, la Sajonia, la Turquía, la Grecia, la Persia, el Württemberg, el Portugal, Dinamarca y todos los estados menores de la Confederación Germánica. Finalmente, el periódico dedica su última página a narrar la recepción del representante diplomático mexicano en el Imperio Otomano. Escuchemos. El día 7 de octubre llegó a Constantinopla el excelentísimo señor Martínez del Río,
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Su Majestad el Emperador, encargado de notificar a Su Majestad Imperial, el Sultán, el advenimiento al trono de México de nuestro augusto soberano. La recepción oficial por Su Majestad Imperial, el Sultán, con todo el ceremonial debido y que tanto realzan las costumbres y el lujo oriental, se verificó solemnemente el día 20, pronunciándose en ella los discursos de estilo. Señor, tengo el insigne honor de presentar a vuestra Majestad Imperial la carta por la que el emperador Maximiliano I, mi augusto soberano, notifica a vuestra Majestad Imperial su advenimiento al trono de México, así como la que me procura la alta honra de ser acreditado. Después de una larga serie de desgracias, México presenta hoy el espectáculo imponente de una nación que se levanta y sale de la más funesta anarquía bajo los auspicios del príncipe generoso, tan noble por los sentimientos de su corazón como por las tradiciones de sus antepasados. Guiados por sus miras elevadas y verdaderamente patrióticas, Su Majestad el Emperador aspira a ver ocupar a su nueva patria el rango que le corresponde entre las naciones civilizadas y, apenas sentado sobre el trono, se apresura a establecer relaciones de amistad y comercio con la Turquía, este bello país que vuestra Majestad Imperial gobierna de una manera tan noble, generosa. Mi augusto soberano me ha encargado igualmente de manifestaros los votos que hace por la ventura de vuestra Majestad Imperial, como por la prosperidad de vuestro imperio, y de aseguraros los deseos que tiene de ver a las dos naciones unidas por los lazos de mutua amistad y por las de recíprocas ventajas. El diario finaliza con la respuesta del emperador otomano. Su Majestad el Sultán se considera feliz y complacido al recibir un embajador enviado por Su Majestad el Emperador de México, y les será sumamente grato el tener relaciones directas de buena amistad. Bueno, pues nos han llegado ya muchos comentarios y preguntas. Don Juan Nuevo Vidal nos pregunta sobre los tratados de la soledad. Bueno, don Juan, ¿se acuerda usted que el pretexto para la intervención fue la suspensión de pagos de la deuda pública exterior, que en realidad era una moratoria por 2 años nada más, que era lo que estaba pidiendo el gobierno mexicano después de la guerra civil, pues para poder salir adelante? Pero esta, pues desde luego le dio más fuerza a Napoleón, que había planeado ya su intervención en México desde 1859. Su pacto lo sella con José María Gutiérrez de Estrada en marzo de 1859. Y se esperó al momento adecuado, que era cuando Estados Unidos estaba en la Guerra de Secesión y Juárez da esta moratoria. Pero gracias a las cartas de don José de Jesús Terán, este importantísimo diplomático mexicano, mártir de la diplomacia mexicana porque muere haciendo su trabajo que él mismo financiaba porque no le pagaban ningún salario, y él les dijo que tenían que derogar esta moratoria porque pues se iba a reunir la convención en Londres, etcétera, y la derogan. Entonces, cuando llegan los ejércitos
de la Triple Alianza. Llega primero el ejército español, porque vino de Cuba en diciembre de 1861, y después en enero llegan los ingleses y los franceses. Manuel Doblado va a negociar con ellos porque ya se había derogado la moratoria. Entonces simplemente les va a decir, esos son los preliminares de la soledad, les va a decir, señores, ya no tienen por qué estar aquí porque ya les vamos a pagar, así es que se pueden regresar por donde vinieron. Y bueno, claro, se hace un acuerdo ya bilateral con los ingleses, el Guayzamacona, con los españoles Prim se regresa, y pues Lorenzé no, porque bueno, ellos ya tenían otro proyecto que era el establecimiento del Segundo Imperio. Y después pues nos pregunta don Hernán Correa sobre los intelectuales del Segundo Imperio. Bueno, pues son a los que se les daba estos reconocimientos de los que hablábamos, la Gran Cruz Imperial que se crea, de los intelectuales que estuvieron cerca del imperio, intelectuales mexicanos, pues podemos mencionar a José Fernando Ramírez, que era un destacado intelectual y que estuvo con Maximiliano, era un liberal moderado. Don Efrén Martínez nos pregunta sobre las diversiones públicas. Bueno, se daban conciertos en las plazas los domingos. Maximiliano promovió mucho, él gustaba mucho del arte. Y preguntan cuál fue el desarrollo del siglo XIX. El periódico El Siglo XIX dejó de publicarse durante la intervención. Le mandan saludos a la doctora Aurora Gómez, don Efrén Martínez. Hilda de San Román dice que cómo se vendían y a qué clases sociales llegaban quienes los leían, y cómo, son como 4 o 5 preguntas, y cómo va la digitalización de la AGN. Así es que te toca. Muy bien. Bueno, pues el Diario del Imperio yo me imagino como pues como resulta tal vez hoy con el propio diario oficial, no es un bien, digamos así, que consume en general el público. Más bien lo adquirían negocios, comerciantes, pues personas, abogados, personas que están involucradas de alguna manera con la toma de decisiones y que les importa saber pues cuál es la nueva ley, cuál es el nuevo impuesto. Aunque, como decía, bueno, este diario del Imperio tenía algunas partes que podrían haber sido podrían haber resultado interesantes, incluso para pues para mujeres. Uno se imagina las mujeres que formaban parte de la élite también, ¿no? Claro, de esta aristocracia de la que estaba aristocracia. formando. Hay que recordar que en aquella época, pues tan solo el 20% de la población, si acaso, era alfabeta, entonces eso pues ya nos restringe. Y el precio era de $1 por fascículo, aunque se podía podría uno suscribirse por $1.50 al mes. Esto no era un precio tan caro, pero sí no era algo que pudiera comprar un trabajador o que jamás compraría, dado que prácticamente tendría que gastar su salario en eso. Entonces, y en general por el tipo de artículos, por el tipo de noticias, pues era para esa élite mexicana, de alguna manera vinculada con Europa, vinculada con el exterior, y que tanto desde las empresas como en el propio gobierno pues estaba, digamos, más o menos, podríamos decir, cercano al poder. Claro, ¿y que cómo va la digitalización? Ah, claro. Miren, el Archivo General de la Nación tiene proyectos de digitalización puntuales. En ningún archivo del mundo se plantea poder digitalizarlo o querer digitalizarlo todo, porque la digitalización es un proceso costoso que conlleva también antes el ordenar los documentos, el poder crear, digamos, esos datos que nos puedan identificar y ayudar a buscar los documentos. Entonces,
actualmente tenemos algunos proyectos, por ejemplo, de los documentos de Zapata, hay un proyecto, de algunas colecciones fotográficas, acabamos de hacer el de Aurelio Escobar, pero es poco a poco y tiene que ver también con cuáles son aquellos fondos que se consultan más, que tienen más peligro de perjudicarse. Por ejemplo, uno que estamos buscando fondos para poder digitalizar es el de tierras, que es muy consultado, claro, pero la digitalización solamente de este fondo calculamos unos 7 millones de pesos que requerimos para hacerlo. Sí, entonces se necesita el presupuesto, pero esto es indispensable porque es la forma de preservar, exacto, al mismo tiempo que se da acceso. Y difundir, claro. Bueno, pues vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar una redoba que le tocaba Émile Palant, que era un flautista francés que vino aquí a México y le dedicó esta obra que él mismo compuso a Carlota en recuerdo de spa, porque se llama Recuerdo de Spa. Ustedes han visto todos los spas en donde se dan masajes y demás. Bueno, pues esto viene del nombre del lugar de Bélgica que se llama Spa, donde hay baños termales. Bueno, pues nos han llegado todavía muchas preguntas. Qué bueno que haya interés, que haya inquietud por conocer estos temas. Doña Salma Eugenia Valdés Hernández de Álvaro Obregón nos pregunta si en el diario se difundían también los títulos nobiliarios y que si eran vendidos y que quiénes los vendían. No, doña Salma, sí se publicaba el registro porque tenía que haber un registro. Nadie podía usar un título nobiliario si no era reconocido por el emperador. Y se vivieron algunos títulos coloniales y los otros, bueno, la nueva aristocracia pues eran los que recibían la Cruz del Águila Mexicana o las mujeres la de San Carlos o la de Guadalupe, que esa era la que había creado Iturbide, y esos eran, digamos, la nueva aristocracia. No eran vendidos. En la colonia sí eran vendidos cargos en el gobierno. Aquí, bueno, inclusive posiciones en el ejército. Aquí no
no los vendían. Hay un comentario, cuando le hice el prólogo a José Luis Blasio, secretario de Maximiliano, decía que Maximiliano señalaba que había que hacer una fábrica de títulos nobiliarios porque a los mexicanos les gustaban mucho y que entonces así podrían tener recursos para el gobierno. Don Jesús Ríos pregunta que si también venían información de las provincias. Sí, don Jesús Ríos, sí venían de las provincias y también de lo que pasaba en el resto del mundo. La licenciada Patricia López nos pregunta si escribió Lucas Alamán. No, porque él se murió en el último gobierno de Santana, en 1853 se murió. Y sí, él fue un monarquista, evidentemente, pero ya no le tocó estar vivo para estas fechas. Sí, se publicaban los decretos y las iniciativas de Maximiliano, sí, y de Carlota también. El arquitecto Jorge Fernández nos dice que antes se enseñaba muy bien historia y que ahora no, tiene toda la razón. Nos preguntaba don Fermín Luis Ramírez cuándo terminó el apoyo de México a Cuba. Terminó, don Fermín, cuando Sebastián Lerdo de Tejada, que el canciller de Juárez, consideró que era conveniente para México restablecer relaciones con España, porque cuando triunfa la República sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio, se pone en práctica lo que fue la doctrina de José de Jesús Terán, convertida en doctrina Juárez, que era no buscar relaciones con los países que habían agraviado a México. Pero España buscó tener relaciones con México para que México ya no apoyara la independencia de Cuba. Andrés Morales, muchas gracias por su comentario. Seguiremos defendiendo la enseñanza de la historia. Don Jesús Díaz de Satélite, que él es de Acaponeta, Nayarit. Yo conozco Acaponeta, Nayarit, don Jesús, y que fue muy amigo del papá de la doctora Aurora Gómez y que le manda muchos saludos. Muchas gracias. Y arriba Acaponeta. Muy bien. Hay una canción muy bonita de Acaponeta. Bueno, habrá muchas, pero yo me conozco una. Marisela Gallegos, le agradecemos mucho su felicitación, también su llamada a la señora Alicia Salas de Tlanepantla y su comentario. Muchísimas gracias, le avisaremos cuando estemos dando alguna conferencia para que nos acompañe. Emilio Avilés, le agradecemos su llamada y con mucho gusto le daremos los materiales que nos solicita. Y don José de la Rosa. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera que la doctora Aurora Gómez Galvarriato terminara con algún comentario sobre esta publicación que estamos hoy presentando, que es doble, como les decía yo. Primero está el ensayo sobre este espejismo y realidad, o sea, el espejismo, bueno, pues era la meta que quería alcanzar Maximiliano en su gobierno y que podemos ver en el diario imperial, o sea, las comunicaciones, los ferrocarriles, los telégrafos, inversiones extranjeras, colonización, programas educativos, culturales, en fin, de todo, artísticos, pero otra pues era la realidad que se veía pues fundamentalmente en la prensa de la República. Bueno, pues yo quisiera decir que con estas publicaciones el archivo busca acercar a la ciudadanía un pedazo de la historia y en particular en esta me parece importante el acercar lo que está en el DVD, la versión digital del Diario del Imperio, porque pues los historiadores tenemos el enorme placer de consultar, de disfrutar el acercamiento con las fuentes primarias, pero el común de la gente no tiene ese gusto, y yo creo que sí hay una diferencia, sí te genera una visión diferente de la historia, el poder
ver directamente esos documentos, y yo creo que este en particular, el Diario del Imperio, pues es un agasajo, pues uno puede pasar sus páginas de una manera, pues encontrando con hallazgos por aquí, por allá, interesantes, divertidos, que no necesariamente lo son solamente para el historiador, sino que realmente cualquiera puede disfrutar. Y quisiera por último decir que me parece realmente un error el alejar a los mexicanos, a los niños, del conocimiento de la historia. La historia es autoconocimiento, así como nosotros tenemos que tener memoria de nuestra vida para poder saber hacia dónde vamos, así es como comunidad, como país, pues lo mismo. Y podemos tener tal vez este afán de buscar conocimientos prácticos que generen tecnología o recursos, es lo que ha eliminado de los programas educativos a la historia. Pero sin la historia generamos personas sin criterio, claro, que es muy fácil engañarlos, es muy fácil llevarlos por corrientes, sin conciencia, y que podrán contarles en el futuro historias que no son ciertas y llevarlos por caminos que no son los que nuestro país debe andar. Pues agradecemos mucho a la doctora Aurora Gómez Galvarriato, directora del Archivo General de la Nación, que nos haya acompañado esta mañana, y además la donación de los ejemplares del Diario del Imperio para nuestros radioescuchas. Agradecemos también a nuestros compañeros que hacen posible el programa: Esteban Escárcega y Tessa Uribe en los textos. El acordeón fue de Antonio Barberena, que es la música que escuchamos. Doña Socorro Montes está en el audio, y en Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos, con el apoyo de Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de 8 días. Temas de nuestra historia.